El vivir la situación en carne propia y trabajar de cerca con organizaciones de la sociedad civil le impulsaron a buscar un espacio de poder de donde poder tener más acción. Cuando hablamos de inclusión no hablamos de un privilegio, de un beneficio, hablamos de un desarrollo de la persona que también tiene derecho a trabajar, a tener salud, a tener educación, a poder tener recreación, esparcimiento social, a poder vivir en familia, tener un matrimonio, tener una familia, lo cual hay muchas personas con discapacidad que viven en matrimonio y viven en una realidad absolutamente vulnerable. Mario critica a la actual Secretaría Nacional por los derechos de las personas con discapacidad, por no tener un ordenamiento sobre las verdaderas exigencias que el sector reclama y de la falta de cumplimiento de normas impuestas a Paraguay por la propia Naciones Unidas. Hoy lamentablemente el gobierno está de vuelta aplazado en temas de inclusión, una CENADI absolutamente débil, una CENADI absolutamente impotente, sin una capacidad de reacción ante los demás ministerios y los demás ministerios sin esa capacidad de conciencia de que también la discapacidad es una cuestión transversal. Apuntó a otros ministerios y al propio Poder Legislativo por no tomar en serio políticas públicas para la inclusión, sea cual fuera la discapacidad. Tristemente hay una realidad, hay una ley de inclusión laboral que obliga a las instituciones públicas a tener no menor al 5% personas con discapacidad en su plantel. Hemos logrado con mucho esfuerzo que eso ocurra, que se sancione, hoy no se cumple. El Estado en este periodo de 5 años ha contratado, ha incluido a aproximadamente 15.000 personas, 15.000 funcionarios, de los cuales no ha llegado ni al 1.000 de personas con discapacidad. Citó, por ejemplo, que muchas de las 30.000 viviendas que construyó el gobierno no son aptas para personas con discapacidad. Mario tiene esperanza que la gente tome mayor conciencia hacia ellos, que según dice no son del 12% de la población, sino que un 18%. Marecos se candidata a diputado por Asunción por el partido de la A.